¿sí? A la acción. ¿Sí? Le van a estar agregando algo a la acción ya propiamente dicha, ¿sí? O en algunos casos, dentro de la oración, pueden servir como ayuda, ¿sí? Para el verbo principal. En algunos casos, o mejor dicho, en algunos lados, ustedes en vez de encontrarlos como auxiliary verb, ¿sí? Como verbos auxiliares, quizás los pueden encontrar también como verbos complementarios, ¿sí? Son llamados verbos auxiliares o verbos complementarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que hacen es agregar un detalle a la acción, ¿sí? Y si no, sirven dentro de la oración como ayuda para el verbo principal. En tercer lugar, vamos a tener a los modals verb, ¿sí? Que son los verbos modales. Igual acá abajo se los dejé escrito. ¿Reconocen a todos los verbos modales? ¿O hay algún verbo modal que ustedes no hayan visto, no reconozcan? Tenemos can, could, may, might, will, shall, should, ought to, must, have to, and would. ¿Han llegado a ver todos esos verbos modales? Algunos, hay algunos que me digan, no, no lo conozco, no sé para qué se usa, ni sabía que existía, como como me dijeron a la tarde. No, yo en mi caso no vi todos. Los que no vieron todo, como en el caso de Julia, creo que era eh, María y vos, Nico, que estás acá hablando. ¿Cuáles son los que no llegaron a ver o los que me digan no conozco? Might, Julia, sí, que me habías dicho. Sí, May, Mick, Shal, varios, un par, un par. Un par. Bueno, igualmente después ahora cuando veamos bien puntualmente lo de los verbos modales, se van a dar cuenta que muchos son sinónimos, ¿sí? De otros que están escritos justamente en la pizarra. Mientras will, may, ought to, would. Ok, buenísimo entonces. Entonces, cuando hablamos de verbos modales, ¿sí? Nos vamos a estar refiriendo también, como lo dice la palabra modals verb, ¿sí? Van a ser aquellos verbos que van a estar indicando o añadiendo modalidad. Cuando hablamos de modalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ya sea a capacidad, a prohibición, a permiso, ¿sí? Obligación. Cuando hablamos de ese tipo de condiciones, ¿sí? Ya sea posibilidad, capacidad, permiso, prohibición. Mari, sí, ¿qué parte? Sí, cuando hablamos de los verbos modales, ¿sí? Como lo dice la palabra, van a ser aquellos verbos que dentro de la oración van a estar añadiendo modalidad, ¿sí? Cuando hablamos de modalidad, nos estamos refiriendo a condiciones como, por ejemplo, capacidad, posibilidad, prohibición, permiso, obligación, ese tipo de condiciones. De nada. En cuarto lugar, sí, vamos a tener a los verbos transitivos. ¿Sí? Cuando hablamos de verbos transitivos, van a ser los verbos que dentro de la oración, ¿sí? Nos van a estar conectando un sujeto con un objeto. ¿Sí? Entonces tenemos los verbos transitivos que van a ser los que dentro de la oración van a estar conectando a un sujeto con un objeto. En quinto lugar tenemos a los verbos intransitivos,
¿sí? Que van a ser los que en la oración solo van a necesitar un sujeto. Y por último, tenemos a los verbos preposicionales, ¿sí? Y a los verbos frasales, frasales con F, ¿sí? Frasales. Y los verbos frasales, ¿sí? Estos dos tipos de verbos, ¿sí? Son los que van a estar compuestos por más de una palabra, ¿sí? Ustedes cuando tengan una oración y vean que tenga más de una palabra, ¿sí? Ahí ya se van a dar cuenta automáticamente de que son verbos preposicionales y verbos frasales, ¿sí? Igualmente, vamos a hacer un repasito de todo lo que dijimos, para que si alguien llegó un poquito más tarde o se perdió, pueda anotarlo. Dijimos entonces que la definición de verbo, ¿sí? Es que los verbos van a ser las palabras que dentro de la oración, ¿sí? Nos van a estar indicando acciones, ánimo, posesión o existencia. En el idioma inglés, sí, tenemos que saber que se usa la preposición to, sí, para poder formar el infinitivo del verbo, sí. Como acá estamos viendo un ejemplo, sí, en los ejemplos de verbos auxiliar tenemos to be, to have, to do, puede ser to talk, to eat, to change, sí. Tenemos que saber los distintos tipos de verbos. Dijimos que el primer tipo de verbo a encontrar es el verbo principal, sí, que como lo dice su nombre, es el que dentro de la oración nos va a estar indicando la acción principal a realizar. Ahí lo estoy corriendo, avísenme, ¿eh? ¿Ahí se ve bien? Sí, sí. Listo. Si no, cualquier cosita me chiflan que no hay drama. Estábamos en el verbo principal, ¿sí? Dijimos que entonces era el verbo que dentro de la oración nos va a estar indicando la acción, obviamente, principal. En segundo lugar, teníamos los auxiliary verbs, ¿sí? Los verbos auxiliares o los verbos complementarios se pueden llamar de ambas maneras. Pueden llamarlos como más les gusta, no hay ningún drama. En este caso, son los verbos, ¿sí? Que dentro de la oración nos van a estar añadiendo detalles acerca de la acción, ¿sí? O, o algunas veces pueden ser de ayuda al verbo principal, ¿sí? En tercer lugar, teníamos a los modals verbs, ¿sí? A los verbos modales. Este tipo de verbos son los que van a estar añadiendo modalidad, ¿sí? Cuando hablamos de modalidad, nos estamos refiriendo a las condiciones previsión, obligación. En cuarto lugar, teníamos a los verbos transitivos, ¿sí? Que iban a ser los que conectaban a un sujeto con un objeto. En quinto lugar, tenemos a los verbos intransitivos, ¿sí? Que van a ser los verbos que solo necesitan un sujeto. Y por último, nos encontramos con los verbos preposicionales y los verbos frasales, ¿sí? Que son aquellos que están compuestos por más de una palabra, ¿sí? Nosotros puntualmente vamos a ver lo que son los verbos auxiliares y los verbos modales, ¿sí? Son los que vamos a ver de forma detallada. ¿Qué otra cosa hay que saber acerca de los verbos? Los verbos pueden ser activos o pasivos, ¿sí? La conjugación de los verbos no la vamos a estar viendo en la clase de hoy, sí la vamos a ver cuando veamos tiempos verbales, así que lo único que tenemos que tener en cuenta de la conjugación de los verbos por el momento es que dependen, sí, del sujeto y del tiempo en el que se esté hablando, ¿sí? Como en el español, en el idioma inglés también existen los verbos más comunes, ¿sí?
ustedes van a tener igualmente un listado en el Word con los verbos más comunes o más usados en el idioma inglés. ¿Cuál es el verbo más común que ustedes digan? El más común es este. Hay uno por sobre todos. ¿Cuál es el verbo más común en el idioma inglés? Can. El verbo más común en el idioma inglés, como puso una de sus compañías, Julia, creo que fuiste vos, es el verbo to be. Sí, que es el verbo ser o estar. Ese es el verbo más, pero más común dentro del idioma inglés, ¿sí? Y recuerden, es el más importante, ¿sí? Después tenemos verbos como to have, ¿sí? To do, to make, to take, to get, to go, to come, ¿sí? Y así sucesivamente tenemos un listado de verbos. Pero puntualmente el verbo principal en el idioma inglés sí es el verbo to be, sí que es el verbo ser o estar. Por el momento se va entendiendo, llegaron los que están copiando o haciendo anotaciones. Recuerden igualmente que, sí, buenísimo, recuerden igualmente que van a tener todo más detalladito en el Word, ¿sí? Como para que lo puedan igualmente leer de forma tranquilos. Vamos entonces a pasar, sí, a lo que son los auxiliary verbs, ¿sí? Los verbos auxiliares. ¿Recuerdan qué eran o qué son, mejor dicho, los verbos auxiliares? Cuando hablamos de verbos auxiliares, ¿sí? De auxiliary verb, ¿sí? Nos estamos refiriendo a los tres verbos más importantes en el idioma inglés, ¿sí? Que son to be, to have y to do, ¿sí? ¿Qué tienen de particular estos tres verbos auxiliares? Que pueden actuar dentro de una oración, ¿sí? Tanto como verbos principales o como verbos auxiliares, ¿sí? Entonces, los auxiliary verbs, en este caso, estos tres verbos auxiliares, ¿sí? To be, to have y to do, ¿sí? Tienen que recordar, son los tres verbos principales dentro del idioma inglés. Los tres pueden ser tanto verbos principales como verbos auxiliares dentro de una oración, ¿sí? Y dependiendo su uso, va a cambiar el significado, pero no la conjugación. ¿Sí? Una vez que nosotros veamos tiempos verbales, ahí vamos a ver que la conjugación de los verbos sí va a ser la misma, pero dependiendo pero dependiendo el uso que se le dé, ya sea de como auxiliar o como verbo principal, sí va a cambiar el significado, ¿sí? Vamos a pasar al verbo to be. ¿Cómo dijimos? Claro, Julia. Generalmente, este tipo de verbos to be, to have o to do, generalmente digo, no es que pase siempre, pero suelen puntualmente estar solos este tipo de verbos. En cambio, ahora después cuando veamos los verbos modales, sí van a ser esos sí puntualmente son verbos que necesitan de otro, necesitan estar acompañados. En cambio, el verbo auxiliar to be, to have o to do puede estar tranquilamente solo, porque cumple ambas funciones, la del verbo auxiliar como la del verbo principal.
Vamos a pasar al verbo to be, vamos a explicar el primer verbo que es el verbo to be, ¿sí? Que es el verbo ser o estar, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber del verbo to be? Como dijimos, es el verbo más importante del idioma inglés, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué el verbo to be es el verbo más importante? No. Es el verbo más importante, ¿sí? Dentro del idioma inglés. ¿Por qué? Porque su importancia se debe a que es el verbo con el cual uno comienza la comunicación, ¿sí? En el idioma inglés. Para decirlo de una forma mucho más sencilla, ¿sí? Es el principio de la comunicación en el idioma inglés, ¿sí? Todo con el verbo to be, ¿sí? Por eso es tan, pero tan importante, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que saber también? Que se puede utilizar, ¿sí? Tanto como verbo principal como verbo auxiliar. Es un verbo irregular, ¿sí? En el presente como en el pasado. Igualmente no me voy a estar metiendo mucho en el tema de las conjugaciones, ¿sí? Pero está bueno que lo sepan. Cuando el verbo to be se utiliza como verbo principal dentro de la oración, ¿sí? Lo va a estar haciendo para mostrar el estado, ¿sí? O las características de alguien o de algo, ¿sí? En ese caso se lo conoce más bien como un verbo de estado. Cuando se utiliza como verbo principal, ¿sí? También se puede utilizar con preposiciones de lugar, ¿sí? Para así uno poder indicar dónde está localizado tal cosa. Cuando lo utilizamos como un verbo auxiliar, ¿sí? Lo vamos a estar utilizando para formar lo que va a ser el presente continuo, ¿sí? Hasta el momento se va entendiendo. Sí, buenísimo. ¿Qué tenemos que saber también de este verbo? Yo voy a utilizar únicamente el presente simple, ¿sí? Voy a hablar del ahora, no voy a hacer ninguna conjugación de verbos, ¿sí? Pero bueno, para que ustedes sepan, dentro del verbo to be, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar tres agrupaciones de sujetos, ¿sí? Cuando hablo de sujetos me refiero a I, you, we, they, he, she o it, ¿sí? Van a estar divididos en tres grupos. ¿Por qué digo tres grupos? Por un lado vamos a tener I, por el otro vamos a tener los sujetos en plural, sí, que son you, we, and they. Estos igualmente quédense tranquilos que lo tienen todos, todo en un cuadrito bien resumido y bien explicado, ¿sí? Y en tercer lugar vamos a tener a los sujetos singulares, ¿sí? Cuando hablo de sujetos singulares tenemos he, she, o it, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando veamos el presente simple, ¿sí? El verbo auxiliar to be, ¿sí? Va a estar conjugado, ¿sí? Que es el que seguramente todos conocen. Si tenemos I, el verbo to be va a pasar a ser am, ¿sí? A-M, A-M, ¿sí? Si tenemos los sujetos plurales, you, we, and they, el verbo to be va a estar siendo are,
A-R-I, C-A-R-E. Y si el sujeto es singular, vamos a tener que es he, she o it. Con esos tres sujetos va a ser is. Si el verbo to be va a ser is. Entonces, depende del sujeto, ¿sí? Le corresponde la conjugación del verbo to be correspondiente, ¿sí? Tenemos para sujetos singulares va a ser is, para sujetos plurales va a ser are, y para I va a ser am, ¿sí? Esa es la conjugación del verbo to be en tiempo presente, ¿sí? Recuerden que únicamente voy a estar hablando sobre el tiempo presente. Cuando hablamos del verbo to have, ¿sí? Tenemos que saber que cuando se usa como verbo principal, va a estar significando tener, ¿sí? Ahora, cuando lo utilizamos como verbo auxiliar, va a estar significando haber. Es también, al igual que el verbo to be, sí, es un verbo irregular. Y a diferencia del verbo to be en este caso, en vez de tener 3 agrupaciones con respecto a los sujetos, vamos a tener únicamente 2, ¿sí? ¿Por qué digo 2? Porque vamos a tener solamente los sujetos plurales y los sujetos singulares, ¿sí? Cuando hablamos de sujetos plurales, dentro del mismo vamos a encontrar I. Sí, va a estar I, you, we, and they. Y en los sujetos singulares vamos a tener a he, she o it, ¿sí? Cuando vamos a estar hablando de sujetos plurales, el verbo auxiliar correspondiente en el presente simple va a estar siendo have, ¿sí? Y si son sujetos singulares, que es he, she o it, vamos a estar utilizando has, ¿sí? Y por último tenemos el verbo auxiliar to do, que también es un verbo muy, pero muy conocido. ¿Por qué? Este verbo sí significa hacer, ¿sí? Cuando lo usamos como verbo principal. Para lo que vendría a ser la traducción, ¿sí? Del verbo to do, cuando se utiliza de manera auxiliar, ¿sí? Como verbo auxiliar, no tiene una traducción directa, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que una vez que ustedes lo encuentren dentro de la oración, generalmente se usa como verbo en principal, ¿sí? Si bien es un verbo auxiliar, generalmente ustedes lo van a ver en las oraciones como verbo principal, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que saber? Este tipo este verbo, perdón, el verbo to do, el verbo auxiliar to do, ¿sí? Es necesario para construir las frases negativas y las frases interrogativas, ¿sí? Y cuando se utiliza en las frases afirmativas, se va a estar utilizando para dar énfasis. En este caso, al igual que el verbo auxiliar to have, ¿sí? Tenemos 2 columnas de sujetos, ¿sí? Vamos a tener los sujetos plurales y los sujetos singulares. En el lado de los plurales teníamos I, you, we, and they, ¿sí? Y en el lado de los singulares, he, she, e it, ¿sí? Al igual que los 2 verbos auxiliares anteriores, la conjugación en el presente simple también depende del sujeto, ¿sí? Y del tiempo. En este caso estamos hablando únicamente de presente simple. Cuando el sujeto es plural, ¿sí? El verbo auxiliar correspondiente va a estar siendo
do. Y cuando el sujeto es singular, el verbo auxiliar correspondiente va a estar siendo does, ¿sí? D-O-E-S, D-O-E-S, does. En el caso de los verbos auxiliares, lo que tienen que recordar puntualmente es el significado, ¿sí? Y la persona, ¿sí? El tipo de sujeto. Dependiendo del tipo de sujeto, va la conjugación correspondiente, ¿sí? Si estábamos hablando de verbo to be, sabemos que es el verbo ser o estar, ¿sí? Tenemos los sujetos I, por un lado, you, we, and they, como los plurales, y he, she, it, como los singulares. Si es I, tenemos am, ¿sí? Si son plurales, tenemos are, y si son singulares, tenemos. En el caso de to have, dijimos que to have significa tener cuando lo estamos usando como verbo principal y significa haber cuando lo estamos usando como verbo auxiliar, ¿sí? En este caso vamos a tener dos distintos tipos de sujetos, los sujetos plurales y los sujetos singulares. Recuerden que hay, en este caso, ya pertenece a los sujetos dentro de los sujetos plurales, ¿sí? Cuando son plurales vamos a estar utilizando el verbo auxiliar have, ¿sí? Y si son singulares, el verbo auxiliar has, ¿sí? La conjugación del verbo to have. Cuando hablamos del verbo to do, ¿sí? Va a estar significando hacer. En este caso también hay únicamente dos columnas de sujeto. Tenemos los sujetos plurales y los sujetos singulares. En el caso de los sujetos plurales, vamos a estar utilizando el do. Y en el caso de los sujetos singulares, vamos a estar utilizando el does. Antes de pasar a los verbos modales, que son los más, no sé si son los más complicados, pero son los que más confusión, perdón. Antes de pasar a have versus have got, ¿se entendió los verbos auxiliares? Como no estamos viendo todavía todo lo que son los tiempos verbales, y puntualmente me interesa más que nada la teoría, y sí que lo sepan conjugar en el pasado simple. Por eso dije únicamente vamos a estar hablando de pasado simple, ¿sí? Ustedes tienen ahí, como ven en la pizarra, have versus have got. ¿Qué indican ambos, have y have got? Los dos indican lo mismo. ¿Qué es lo que están indicando? ¿O qué es lo que significan? Si ustedes dicen, saquen exactamente, Julia, tener, ¿sí? Entonces, ambos verbos, tanto have como have got, ¿sí? Van a estar indicando posesión, ¿sí? Lo único que, como pueden ver, ya a simple vista, tienen la estructura distinta, ¿sí? Su estructura es diferente. Ambos, ¿sí? Se pueden utilizar para hablar de relaciones, enfermedades y características, ¿sí? Si ustedes tienen have y have got, ¿pueden llegar a darse cuenta en qué idioma del inglés es más común cada uno? Si es en el inglés americano o en el inglés británico. Piensen en el inglés que ustedes vieron en la secundaria. ¿Qué es lo que veían más, have o have got? Have. Exactamente. Cuando hablamos de have, ¿sí? Have es más común en el inglés americano, ¿sí? Y have got
¿sí? Es más común en el inglés británico. Yo, por ejemplo, veía más have got, yo estudié con el inglés en británico, por ende, vi toda mi vida have got, pero sé que en muchos lados y realmente en la mayoría de los establecimientos, ¿sí? Se ve puntualmente lo que es el have, ¿sí? Es más, en algunos lados hasta el have got ni siquiera existe. Con eso les digo todo. Entonces, sabemos que el have, sí, va a ser mucho, se usa de forma frecuente, sí, en el inglés americano. Y have got, sí, chicos, lo van a estar viendo si tienen algún texto o algún paper, lo que fuese, de inglés británico, sí. Además, tienen que saber que have, sí, a diferencia de have got, tiene varios significados y varios usos, sí. ¿Esto qué significa? Que dependiendo lo que diga la oración, si bien significa tener, ¿sí? Dependiendo de lo que diga la oración, va a cambiar el significado. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Have got, ¿sí? Únicamente se va a estar utilizando en el tiempo presente, ¿sí? Ya cuando estemos hablando de tiempos en pasado, vamos a estar utilizando únicamente have. ¿Sí? Have got es únicamente para tiempos en presente, ¿sí? Y generalmente se utiliza en el lenguaje coloquial, ¿sí? Cuando digo que have tiene varios significados, me refiero a que cuando dentro de la oración have, ¿sí? Esté para acciones o para experiencias, ¿sí? Se puede estar utilizando en el presente continuo, ¿sí? Esto únicamente ténganlo anotado para cuando veamos tiempos verbales, ¿sí? Que es el tema que después sí. ¿Por qué digo que puede tener varios significados? ¿Por qué? Porque se puede estar utilizando ya sea para hablar de almuerzo, ya sea cena, para hablar de una experiencia, para hablar de un accidente, para hablar de una conversación, de una discusión, para hablar de que van a tener un bebé, ¿sí? De que tienen un problema, de que tuvieron un buen día, ¿sí? Entonces se les da, si bien significa tener, ¿sí? En algunos casos va a estar haciendo de tuvieron, de tengo, ¿sí? No llegué a leer todo. Dijiste consulta si quiero, dijiste algo de tengo, hasta tengo llegué a leer, pero después no. No sé quién fue la que preguntó. Sí, como es una oración media rara, pero sí, se puede decir así. De nada, Julia. En el Word explicativo, chicos, sí, ustedes van a tener igualmente, que yo les dejé anotado, en este caso lo de have got, les dejé anotado eh, con los sujetos, sí, igualmente cómo se van a estar utilizando. Cuando están, sí, dentro de una oración. Pero puntualmente acá vamos a estar viendo la parte teórica, sí. En el Word igualmente lo tienen todo separado en unas tablas, sí, tienen la estructura del have got. Cuando me refiero a la estructura del have got, estoy hablando únicamente en este caso, como dije siempre, del presente simple.
Cuando hablo de estructuras, un ejemplo. Si ustedes tienen el sujeto I, van a tener en el presente simple have, got, ¿sí? Si tienen un it, van a tener it has, got, ¿sí? Me refiero a eso cuando hablo a estructura, ¿sí? Ahora sí, vamos a pasar a los verbos modales, a los modals verbs. Cuando hablamos de verbos modales, ¿qué tenemos que saber de los verbos modales? Lo principal que tenemos que saber de los verbos modales, ¿sí? Es que todos estos verbos que ustedes ven ahí, can, could, may, might, will, shall, should, ought to, must, have to o would, ¿sí? Son verbos auxiliares, ¿sí? Que no pueden funcionar como verbo principal. ¿Sí? A diferencia de los que vimos anteriormente, de to be, to have y to do, estos verbos auxiliares, los que son llamados verbos modales, no pueden funcionar como verbo principal, ¿sí? Eso sí, ténganlo en cuenta. Ahora, como dijimos en su momento, ¿sí? Son los que van a estar expresando modalidad dentro de una oración, ¿sí? Nos estamos refiriendo a habilidades, posibilidades, necesidades, prohibiciones, ¿sí? A ese tipo de condiciones hacen referencia a los verbos modales, ¿sí? Generalmente son utilizados para el futuro y para el condicional. Cuando hablamos de condicionales, sí, nos estamos refiriendo a las oraciones que hacen referencia a una acción, ¿sí? Por eso decimos condicionales. Tienen que saber que los verbos modales, ¿sí? Que este tipo de verbos, ¿sí? Como dijimos anteriormente, estos sí son verbos complementarios, ¿sí? ¿Por qué digo que son verbos complementarios? Porque los verbos modales puntualmente no pueden funcionar si no hay otro verbo en la oración, ¿sí? Ahora, el otro verbo que va a estar en la oración siempre tiene que ir después del verbo modal, ¿sí? Y tiene que estar en su forma base. Cuando digo en su forma base, me refiero al infinitivo, ¿sí? Sin el to, ¿sí? En este caso se va a sacar el to, ¿sí? Y va a estar únicamente el verbo base. Vamos a pasar a explicar el primer verbo modal, que es can, ¿sí? ¿Qué significa can? Es un verbo que seguramente habrán usado mucho o lo deben de haber visto. Poder, exactamente, ¿sí? Este es el tipo de verbo, sí, que nos va a estar indicando que yo puedo hacer algo, ¿sí? El verbo modal can, sí, nos va a estar indicando dentro de la oración una habilidad, ¿sí? O una posibilidad, ¿sí? En el español, recuerden que se traduce como poder, ¿sí? Y tienen que saber que en el caso de las frases interrogativas, ¿sí? El uso de can puede únicamente solicitar permiso o preguntar sobre posibilidades, ¿sí? Cuando hablamos de solicitar permiso, un ejemplo, ustedes quieren pedir si los pueden
traer un vaso con agua, un ejemplo. Ustedes en este caso van a usar el can y van a decir, can I have? ¿Sí? Ahí tienen el otro verbo, el have, ¿sí? Sin el to, ¿sí? Está solamente el verbo base. Can I have a glass of water? ¿Sí? Ahí están pidiendo un vaso con agua, ¿sí? Entonces dijimos, can significa, can significa poder, ¿sí? En el inglés. Va a estar indicando dentro de la oración habilidad o posibilidad, ¿sí? Y cuando esté en una oración interrogativa, se va a estar usando para solicitar o pedir permiso, ¿sí? O preguntar sobre posibilidades. Ahora, si ustedes tienen el verbo modal could, ¿saben lo que significa el verbo modal could? El verbo modal could, ¿sí? Significa lo mismo que el verbo modal can. Sí, exactamente, Julia. También significa poder. ¿Cuál es la diferencia entre can y could? ¿Sí? Si ambos significan poder, significa que could también nos va a estar indicando dentro de la oración una posibilidad o una habilidad. ¿Sí? La diferencia es que could se utiliza para el tiempo pasado. ¿Sí? Cuando ustedes tengan un ejemplo, ¿no? Yo quiero decir que dormí mal la última noche. Yo voy a estar diciendo I couldn't, digo couldn't porque está conjugado en negativo. O si quieren lo digo I could not, ¿sí? Last night, ¿sí? Estamos diciendo que no dormí la noche anterior, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de una oración en pasado, se va a estar utilizando el verbo modal could, ¿sí? El verbo auxiliar could. Siempre que hablemos de pasado, vamos a estar utilizando el could, ¿sí? También, en este caso, se puede utilizar para hablar de posibilidades en el futuro. Un ejemplo, yo les puedo decir, I think it could rain later. ¿Sí? Yo pienso, ¿sí? I think it, que puede llover más tarde. ¿Sí? Ahí se está usando una probabilidad en el futuro. ¿Sí? Al igual que can, ¿sí? En las frases interrogativas también se va a estar usando para solicitar permiso o para preguntar sobre las posibilidades. ¿Sí? La única diferencia es que en este caso lo hace de una manera más formal. ¿Sí? Hasta acá se va entendiendo. Pregunto como para ver si se entiende, así no sigo con otro. ¿Sí? Buenísimo. Cualquier cosita ustedes, si no, ya saben. Si nosotros tenemos el verbo modal may, ¿qué significa el verbo modal may? ¿Alguien sabe?
Sí, en este caso es más... sí, could se utiliza para el pasado. ¿Sí? Significa, vuelvo a aclarar, significa lo mismo que can, sí, pero se utiliza en el pasado. Cuando hablamos de may, sí, puede estar significando un quizás, un tal vez, sí. Eso es lo que significa may, sí. May únicamente se va a estar utilizando para indicar posibilidades en el futuro, ¿sí? Eso sí, recuerden cuándo se usa cada verbo modal, porque es importante a la hora, ¿sí?, de realizar después cuando ustedes tengan una oración y tengan que colocar un ejemplo, ¿no? Un verbo modal, recuerden puntualmente en qué tipo de tiempos se utiliza, ¿sí? Entonces tenemos que may se va a estar utilizando para indicar posibilidades en el futuro. En algunos casos también se puede utilizar, ¿sí?, para dar permisos o instrucciones, ¿sí? Y cuando hablamos de las frases interrogativas, su uso, sí, va a ser mucho, pero mucho más educado que el de can o el de could, ¿sí? Había muchos que me habían dicho que no conocían el verbo modal might. ¿Cuándo hablamos del verbo modal might? ¿Alguien sabe qué es lo que significa el verbo modal might? Podría, exactamente, Mica. El verbo modal might, sí, significa podría, ¿sí? A diferencia de may, que únicamente se utiliza para indicar posibilidades en el futuro, might se puede utilizar para indicar posibilidades, pero tanto en el tiempo presente como en el tiempo futuro, ¿sí? Por eso se dice que might, ¿sí?, es un sinónimo de may. Al igual que may, ¿sí?, también se puede utilizar para pedir permiso, ¿sí?, o para hacer repeticiones corteses, ¿sí? Aunque tienen que saber que might, ¿sí?, se utiliza mucho en lo que es en el inglés británico, ¿sí? No llegué a ver... no todos tienen negativos. No, no, no. De nada. Yo únicamente los que tienen un ejemplo, ¿no? Los que tienen negativos o los que tienen interrogativos o los que tienen puntualmente algún tiempo verbal puntual, se los aclaro como para que lo puedan anotar, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que este verbo modal sí significa podría, ¿sí? Se utiliza para indicar una posibilidad, pero se puede utilizar tanto en tiempo presente como en tiempo futuro, ¿sí? También se puede utilizar para pedir permiso o hacer repeticiones corteses, ¿sí? Aunque como dije anteriormente, es mucho más usual
que sea usado, ¿sí? En el inglés británico que en el inglés americano, ¿sí? Realmente está bueno que lo sepan. Pasamos a will. ¿Cuándo hablamos de will? ¿A qué nos estamos refiriendo? Si ustedes tienen will. ¿Cuándo hablamos de will exactamente, Julia? ¿Sí? La palabra puntual sería será, ¿sí? Pero también se puede utilizar como lo haré, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber de will? Se utiliza, ¿sí? Para formar el tiempo futuro, ¿sí? En este caso, únicamente para el tiempo futuro, ¿sí? Va a estar dentro de la oración significando voluntad o determinación. ¿Cuándo es utilizado en las frases interrogativas? ¿Sí? Se va a estar utilizando para pedir información, para pedir un favor o para pedir opciones, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir. Cuando hablamos de will, ¿sí? Nos estamos refiriendo a todo aquello que signifique voluntad o determinación, ¿sí? Se utiliza únicamente para formar el tiempo futuro y si es utilizado en frases interrogativas, va a ser para pedir información, un favor o para pedir o hablar sobre opciones, ¿sí? Únicamente para esas tres cosas. Si ustedes tienen shall, ¿qué significa shall? ¿Alguien sabe? Al igual que como pasó con might y con may, ¿sí? Como vimos anteriormente, cuando hablamos de shall, pasa algo parecido a shall. ¿Sí? Si bien will significa será, ¿sí? Shall va a significar, como dijo la compañía anteriormente, deberá, ¿sí? También, al igual que will, tienen que saber que shall se utiliza únicamente para formar el tiempo futuro, ¿sí? Tanto will como shall únicamente para el tiempo futuro, ¿sí? Uno significa será y el otro significa deberá, ¿sí? Shall quizás no lo vean tanto, yo digo que no lo vean tanto, o que no lo hayan visto tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque también shall se utiliza mucho en el inglés británico, ¿sí? ¿A qué voy cuando digo esto? Generalmente cuando nosotros después veamos los tiempos verbales en un futuro, vamos a ver que se puede escribir tanto will como shall, ¿sí? La única diferencia es que shall es mucho más educado, ¿sí? Que will, pero se pueden utilizar ambos, tanto will como shall, ¿sí? Cualquiera de los dos está bien usado. La mayoría de las veces utilizamos will, ¿sí? Porque como dije, shall es muy común cuando uno ve inglés británico, ¿sí?
pero se puede usar cualquiera de los dos. Vamos a pasar a otra cosa que me olvidé de decirles, que justo se me vino a la mente. Cuando hablamos de shall, también tenemos que saber que se puede utilizar en las oraciones en donde se hable de ofertas, ¿sí? O sugerencias. Cuando digo ofertas y sugerencias, ¿sí? Me refiero a cuando uno hace referencia a preguntar algo, ya sea sobre opciones o preferencias, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Uno quiere preguntar si prefiere, no sé, ir a ver una película o ir a un museo, un ejemplo, ¿no? En este caso vamos a estar utilizando el shall, ¿sí? En ese caso, como estamos hablando de ir a ver algo, ¿sí? Vamos a estar utilizando el shall, we go, ¿sí? El go, to the movie, ¿sí? Or a museum, ¿sí? Si es que quieren ir a ver una película o ir al museo. En este caso vamos a estar utilizando el shall, ¿sí? Vamos a pasar al verbo modal should. ¿Qué significa should? ¿Alguien sabe? Si ustedes tienen should, ¿qué? Should. María, correcto. Should significa debería, ¿sí? Debería. Should entonces es debería, ¿sí? En este caso, dentro de una oración, ¿sí? Should va a estar indicando una obligación o una recomendación, ¿sí? Y a la vez puede estar reflejando una opinión, ¿sí? Sobre lo que es correcto. Cuando sea utilizado en frases interrogativas, ¿sí? Se va a estar utilizando únicamente para preguntar por una obligación, ¿sí? O para pedir únicamente una recomendación, ¿sí? Únicamente se utiliza para eso. Dijimos, entonces, ¿qué significa? Debería, ¿sí? Que dentro de la oración va a estar indicando una obligación o una recomendación. En algunos casos también puede estar reflejando una opinión sobre algo que es correcto, ¿sí? Y cuando es utilizado en las oraciones interrogativas, dijimos que va a estar siendo utilizado, sí, para preguntar sobre las obligaciones o para pedir recomendaciones. Yo no sé igual si es que ustedes se dan cuenta, pero la mayoría significan cosas parecidas, ¿sí? Y se utilizan también en algunos casos hasta se pueden usar más de un verbo modal, ¿sí? Por eso a veces es un poco confuso este tema, porque no saben qué verbo modal utilizar. Si ustedes tienen ought to, ¿saben lo que significa ought to? En este caso, así como vimos en el caso de may y de might, ought to
es un sinónimo de should, ¿sí? Pero a diferencia de should, ought to, sí, es menos común, ¿sí? Prácticamente no se usa. Y en el inglés americano, ¿sí? Nunca, pero nunca, pero nunca se va a estar utilizando en frases interrogativas, ¿sí? Generalmente el ought to se utiliza en frases afirmativas, generalmente, ¿sí? Un ejemplo, nosotros tenemos, a ver, she ought to quit smoking, ¿sí? Si yo les digo, she ought to quit smoking, ¿qué les estoy queriendo decir? Si dijimos que es un sinónimo de should, significa que ought to también va a significar debería. Entonces, si yo les digo, she ought to quit smoking, estamos diciendo, ella debería dejar de fumar, ¿sí? Exactamente, Julia. Ella debería dejar de fumar. Vamos a pasar a los últimos dos verbos modales que tenemos, ¿sí? Tenemos el verbo modal must o have to. Si ustedes tienen el verbo modal más, cuando hablamos de más, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? ¿Qué es lo que significa must? ¿Alguien sabe? Profe, ¿puede ser que signifique como que debe o algo así? Exactamente, Aileen, sí. Exactamente, Aileen. Significa debe, ¿sí? En este caso, must va a estar significando debe, ¿sí? Y dentro de la oración, sí, va a estar indicando una obligación, una prohibición o una necesidad. En el caso de las oraciones afirmativas, se puede utilizar el must o el have to, ¿sí? Únicamente dentro de las oraciones afirmativas. Frases afirmativas o oraciones afirmativas, como quieran llamarlo. El have to se puede utilizar únicamente en las afirmativas, ¿sí? Must, sí, también lo podemos estar utilizando, sí, cuando queremos indicar una probabilidad o queremos asumir algo. ¿Cuándo me refiero a una probabilidad o asumir algo? Un ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, bueno, Nico, acá veo que no, creo que sos el único hombre, así que te voy a usar como ejemplo, vamos a poner, Nico is not here, ¿sí? Estamos diciendo que Nico no está acá, ¿sí? Yo puedo decir, he must be sick because he never misses class, ¿sí? Él debe de estar enfermo porque nunca se perdió una clase, ¿sí? Ese es un ejemplo, ¿sí? En donde usamos el must, ¿sí? Para indicar una probabilidad o para asumir algo. También se puede estar utilizando para preguntas retóricas, ¿sí? Entonces dijimos que must significa debe, ¿sí? Va a estar indicando dentro de la oración una obligación, una prohibición o una necesidad. En las oraciones afirmativas se puede emplear el must o el have
to, únicamente dentro de las afirmativas, ¿sí? Recuerden eso. El más también se puede estar utilizando, ¿sí? Para indicar probabilidad o para asumir algo, o para preguntas retóricas, ¿sí? Estos últimos verbos modales que estuvimos viendo no tienen un tiempo en particular, ¿sí? Eso se los aclaro. No como los otros. Hasta YAL tienen todos tiempos específicos, ¿sí? Y por último tenemos el GULD. El GULD generalmente siempre lo van a ver acompañado del like, ¿sí? No sé si se acuerdan de eso, pero el GULD siempre va acompañado del like. Entonces, si el GULD siempre generalmente va acompañado del like, ¿qué significa GULD? Sí, dijimos que va acompañado, generalmente va acompañado del like. En este caso, va a estar significando, si ustedes tienen la palabra GULD solo, significa haría, ¿sí? Pero un ejemplo, si ustedes tienen she would like, ¿sí? Te está diciendo, ¿te gustaría? O a ella le gustaría, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de GULD, ¿sí? Se va a estar utilizando en las oraciones para declarar o para indicar una preferencia, ¿sí? O para preguntar por algo educado. Un ejemplo, yo quiero decir que a ella le gustaría ir, vamos a poner un ejemplo, a Nueva York, ¿sí? Algún día. Entonces uno va a decir she, porque dijimos ella, ¿sí? She would like, a ella le gustaría, ¿sí? Ir, to go, y como estamos hablando de un lugar, vamos a poner la preposición del lugar to, ¿sí? She would like to go to New York, ¿sí? Someday. Entonces ahí estamos diciendo a ella le gustaría ir a Nueva York algún. Un ejemplo, si yo a ustedes les pregunto, would you like some coffee? Si yo ahí les estoy preguntando, ¿sí? Si a ustedes les gustaría o si quieren un poco de café, ¿sí? Puntualmente se utiliza el would para eso nada más, ¿sí? Para declarar una preferencia o para preguntar por algo de forma educada. ¿Se entendieron los verbos modales, los modals verbs? Yo igualmente, el día de mañana, voy a estar mandando unas oraciones, ¿sí? A modo de ejercicios de práctica. No se preocupen que igualmente en el Word tienen oraciones, ¿sí? Tienen ejemplos de cada verbo modal, ¿sí? Les voy a estar mandando unas oraciones, ¿sí? Para que ustedes completen justamente con los verbos modales. Van a ser igualmente opciones multiple choice, ¿sí? Pero como para que ya vayan practicando y si les parece bien, las corregimos el miércoles que viene antes de empezar con el otro tema. Pero esto básicamente es lo único que hay que saber sobre los verbos, ¿sí? Puntualmente, lo de los verbos auxiliares y lo de los verbos modales, ¿sí? Yo generalmente cuando tomo verbo suelo tomar mucho lo de verbos modales, ¿sí? Por eso va a ser el primer ejercicio que voy a estar enviándoles mañana como para que practiquen.
y si les parece mejor, los corregimos entre todos. En caso de que haya alguna duda, la podemos resolver entre todos. Perfecto. Yo tengo una consulta, profe. Dime. Will, con respecto a Will, que será en el futuro, ¿es para pedir un favor, opciones y qué otra? Porque dijiste tres maneras, digamos, de usarlo. Te había Información. dicho que tres maneras les dije, ay Dios. No, había dicho que Will era, les había dicho, tienen que me quiero acordar bien puntualmente qué fue lo que les dije. No, les había dicho que era para, sí, el tiempo futuro, les dije que era para voluntad o determinación, y que en las frases interrogativas les había dicho que era para pedir información, para pedir un favor o para hablar sobre opciones. Muchas gracias. De nada, Nico. Chicos, de los que están acá, ¿hay alguno que todavía no le haya llegado la corrección del trabajo o la nota del parcial con las correcciones? Pregunto porque necesito que esos hilos lo tengan para el final. Maca, si podés mañana o hoy, como vos prefieras, mandame, please, un privado, ya sea por correo, si me quieres mandar al WhatsApp, mandame WhatsApp, si me quieres mandar por la plataforma, mandame. Así yo me fijo y te lo puedo enviar, ¿sí? Porque eso necesito que sí lo puedan tener, que puedan ver las correcciones. Ya que estamos, ¿qué les pareció el parcial? En mi caso me tocó, o sea, decidí darlo de noche y me pareció un poco complejo, pero bueno, no me tenía tanta fe, pero me fue bien dentro de todo. Sí, los exámenes igualmente eran todos, digamos, tenían todos los mismos ejercicios. Obviamente si bien tenían, digamos, perdón, los mismos puntos, eran distintos ejercicios. ¿Quién puso ahí? Perdón, estoy intentando leer todo lo que están poniendo. Seguramente, igualmente, cuando ustedes ven, sí, pasa que en este caso, para la que era medio largo, eran muchos temas a ver, por así decirlo. Para el segundo parcial únicamente vamos a tener verbos, tiempos verbales, que de tiempos verbales, chicos, únicamente vamos a ver lo que es presente, pasado y futuro simple, ¿sí? Si llegamos a ver continuo, lo vemos, ¿sí? Pero lo que es inglés básico se da únicamente hasta el 5, se dan los tres básicos. Y después tenemos que son las oraciones, no tienen más nada en el segundo parcial, son tres temas nada más los que entran. De verbos, seguramente yo generalmente suelo tomar los verbos modales como ejercicio. Cuando veamos tiempos verbales, puntualmente vamos a estar haciendo ejercicios, que es lo que más tomo, pero como son de todo lo que es simple, dentro de todo no es tan complejo. Y de oraciones, a veces suelo mantener una oración desordenada, la tienen que ordenar, pero no tomo más nada que eso. Generalmente es todo lo que suelo tomar en el segundo parcial, ¿sí? Así que ese sí es mucho más corto, porque creo que, si mal no recuerdo, creo que va a tener únicamente 3 puntos, cada uno con un tema de lo que se estuvo viendo y nada más. Así que ese va a ser mucho más cortito. Sí, dime. Quería consultar también si es con final, ¿no es cierto, esta materia? Sí, es con final. Ok. Todavía no tengo la fecha exacta porque mandé hoy
y estoy esperando a que me confirmen. En caso de que me confirmen mañana, yo les voy a estar ya automáticamente publicando, son 2 fechas, ¿sí? Seguramente va a ser entre la primera y la segunda semana de diciembre, van a ser los finales. ¿Serían fechas de elección, profe? Claro, ustedes se van a estar, ustedes cuando se anotaron al final, no sé si es que ya se anotaron, de esas 2 fechas, ustedes eligen una. Igualmente creo que voy a ver si pueden tener distintos horarios, ¿sí? Quizás una a la noche y otra quizás a la mañana, como para que puedan elegir entre el horario. El segundo parcial es el 4 de noviembre, si mal no recuerdo. Pero de esas 2 fechas, nadie, ustedes pueden elegir cualquiera de las 2 y se presentan. Generalmente yo los exámenes finales suelo corregirlos en el momento o al día siguiente, como para que ustedes puedan tener la nota rápido, ¿sí? Y no tenerlos ahí a la expectativa. Pero quédense tranquilos que si a mí me llegan a avisar en estos días, se los voy a estar publicando por la plataforma como para que ya sepan. Y en caso de que no me avisen, seguramente los chicos del centro lo van a estar subiendo, ¿sí? En la página, así que igual, como siempre, cualquier duda o consulta me pueden avisar, no hay ningún problema. En caso de que se superponga con algún parcial, que la idea es que eso no pase, lo podemos igualmente ver. Como lo solucionamos, no hay ningún problema por eso. Con respecto a este tema, ¿se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Recuerden que igualmente yo les voy a subir el Word explicativo, ¿sí? Y les voy a subir el video explicativo también, igualmente. El video explicativo más que nada porque voy a subir ejercicios, así como para que vean. De nada, chicas. Muchas gracias, profe. Hasta luego. De nada, chicos. Hasta luego. Buenas noches, María.